Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Padre, te damos gracias, te pedimos, amantísimo Espíritu Santo, gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Los problemas que tenemos con Dios cuando no cumplimos la gran comisión. Tenemos problemas con Dios cuando no cumplimos la gran comisión. Creo que es más corto. Bien, para poder entender esta idea, primero es importante que echemos un vistazo a la condición del hombre en el pecado. La condición del hombre en el pecado es terrible, hermano. Es terrible por el hecho de que no tiene alternativas, no tiene una salida, sino que desde el momento que esa persona muere, eso no es cierto que esa persona va para el cielo. Esa persona va hacia la condenación eterna. Eso es lo que dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Esto lo vemos como una manera de poderlo traer acá como ejemplo el caso de aquel hombre que nos habla la Biblia de el rico con Lázaro. Sabemos que dice que justamente murió Lázaro y justamente en ese mismo momento o día murió el rico. La diferencia que hay entre uno y otro, o sea, el contraste es que uno fue a consolación y el otro fue a perdición. Ese es el destino de las personas. En eso no hay ninguna discusión. En eso no se le puede andar con mediaguas, con parteaguas en lo que es el mensaje del Señor. Es un hecho que todo aquel que no ha cubierto su vida con la sangre preciosa de Cristo, pues no hay cielo. Lo que hay es condenación. Por ejemplo, en el caso de este asunto, ha sido algo que ha traído, bueno, muerte, 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 y todas las personas que han ido muriendo sin haber sido limpiados de sus pecados, no hay que discutir en este asunto. Por ejemplo, en este mismo instante, ¿cuántas personas están muriendo? No sé si estoy mal, pero se dice que cada minuto mueren 3 personas y cada minuto nacen 4 personas. Si fuera ese el dato, en este preciso momento están muriendo un montón de gente, cada segundo, cada minuto, cada instante. El punto es
Y por lo general nosotros vemos que todos, siempre, con todo respeto, ahí en las funerales, ahí en los cementerios, las placas abundan, siempre hablando de que descanse, que se fue con Dios. Eso es un fraude religioso, hermanos. Eso no es bíblico, porque el Señor mismo dijo: ¿quién es el que entrará al lugar santo sino el limpio de manos y el puro de corazón? Es decir, no va a entrar cualquiera, dicho de otra manera, que no haya sido lavado con la sangre preciosa del Cordero. Ahora, el Señor, viendo esa terrible situación del ser humano, esa es la razón por la cual Él manda a su Hijo. A través de Cristo es que el hombre puede ser salvo de ese destino terrible. Eso es lo que nos dice Juan cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda. Todo aquel que en Él crea, no se pierda. Ahora, esto es importante, que el Señor, luego que viene, trae este mensaje de esperanza, de salvación. Ahora, Pablo está diciendo que todo el que invocare el nombre del Señor, en estos versículos que leíamos, será salvo. En el versículo número 13 está diciendo, es interesante, el versículo número 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, cuando está diciendo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, esto lo lograrán los perdidos si creen. Por supuesto, hay que aclarar que la palabra creer tiene que ser una palabra específicamente de fe. Creer por fe que Él me va a salvar, porque Santiago dice que los demonios creen y aún tiemblan. Entonces, por eso hago la aclaración, que es el creer con fe. Ahora, pero para creer, estas personas que están en esta condición vulnerable para de un momento a otro caer en lo que es el lugar de condenación, hermanos, para esto se requiere que alguien les hable de Cristo, que es lo que estábamos leyendo acá. Dicho de otra manera, entonces se requiere, bueno, dirá usted, bueno, entonces ¿por qué Dios no hace completa la obra y lo salva a los perdidos de un solo? No, el plan de Dios y la soberanía de Dios es que alguien, primero el Padre manda al Hijo, y Él requiere o manda, encomienda a sus discípulos o apóstoles que lleven el mensaje. En este sentido se requiere entonces, para creer, que alguien, hermanos, hable de Cristo. Fíjese cómo son las cosas. Si no hay alguien que hable de Cristo, ese se pierde y ese va a la condenación eterna. Ahora, en este caso, el Señor en todos los tiempos ha delegado a personas, como dije, apóstoles, y en este caso a la iglesia misma de Cristo, para que lleven este mensaje. Esto es lo que el Señor ha hecho cuando vemos acá que manda a que se prediquen las buenas nuevas. La gran pregunta es, hermanos, la siguiente. La iglesia, como una entidad que está encomendada a esto de llevar, de anunciar, la gran pregunta es:
¿Está cumpliendo la iglesia este rol? ¿Está cumpliendo la iglesia este mandato? Bueno, ¿qué dice usted, hermanos? Preguntémonos si la iglesia está llevando a cabo lo que es el pregón del mensaje para que luego aquel crea y se salve. Yo estoy acá para que nosotros hagamos como una consulta o una evaluación de nosotros si realmente como iglesia estamos cumpliendo este rol. Bueno, en términos generales, oiga bien esto, no, hermanos, y sobre todo en estos tiempos últimos que estamos viviendo. En estos tiempos últimos hay una tremenda apatía para cumplir este mandato que Dios lo expresó allá en los evangelios: id y predicad el evangelio. Cuando usted escucha esa palabra id, ¿sabe qué quiere decir eso? Esa es una palabra imperativa, es decir, no es una opción, es una orden. Eso quiere decir la palabra imperativa, es una orden. Entonces cuando el Señor dice id, y por supuesto esto se lo encomendó a los apóstoles, y nadie de aquellos que hemos sido alcanzados como iglesia podemos quedar exentos de esta responsabilidad. Hay un principio dentro de la palabra que dice que de gracia hemos recibido, tenemos que dar de gracia. ¿Cuántos han recibido la salvación por gracia? Si de gracia hemos recibido, nosotros no podemos ser egoístas, sino más bien nosotros tenemos como iglesia el compromiso de llevar, de predicar, porque aquí dice Pablo, y como dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo haga, quien predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los ha enviado? El Señor ha enviado a cada uno de aquellos que hemos venido siendo alcanzados por su gracia. Todos tenemos el deber de llevar ese mensaje. Y en términos generales estoy diciendo, pensemos un momento si en verdad la iglesia está cumpliendo este rol, si la iglesia está llevando a cabo. No me refiero exclusivamente a nosotros como ministerio, aunque estamos también involucrados, pero estoy hablando en términos generales. Nosotros vemos que la iglesia, hermanos, últimamente ha bajado la guardia. Hemos visto que la iglesia ahora, más que todo, como que ha sido alcanzada por el sistema de este mundo. Y vemos una iglesia, en términos generales, vemos una iglesia que a lo menos que le da importancia es a lo que es la extensión del mensaje de Cristo, que fue el que encomendó. Nosotros no vemos las iglesias muchas veces llenas, pero llenas diríamos, para exteriorizar, se dice, el gozo de Dios, la penetración del Espíritu Santo de Dios en los locales. Y está bien si eso fuera el caso, pero el punto es que como iglesia nos hemos centralizado, hermanos, en los asuntos externos. Nos hemos centralizado en aspectos emocionales, y la iglesia está llena de emocionalismo, pero no hay realmente últimamente una iglesia de avanzada, una iglesia que cumpla con su ministerio, como se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: te encarezco que cumpla tu ministerio a tiempo y fuera de tiempo. Eso es la orden para cada uno de aquellos que hemos alcanzado la gracia del Señor. Pero nosotros vemos, hermanos,
esa realidad en estos tiempos. Ahora no hay esa lucha, esa pasión por llevar a cabo el mensaje de salvación. Yo estaba diciendo en la mañana, fíjese bien, y he estado observando en el caso muy local nuestro, hermanos, generalmente en mejores casos lo que hacemos como creyentes, en los mejores casos lo que estamos haciendo es lograr venir nosotros y nos congregamos. Esto es en los mejores casos, porque en los peores casos hay quien ni se congrega. Pero en los mejores casos, eso es lo que está haciendo la iglesia en todo El Salvador, en todo Centroamérica, en todo lo que es el planeta. O sea que su prioridad es apenas por lo menos congregarse. Eso ya a ellos les da de alguna manera alguna paz en sus corazones. Pero no hay, hermanos, una batalla, no hay una pasión por ese perdido que el día que se muera no va para el cielo, sino que va para la condenación eterna. Entonces nosotros vemos, y yo hacía la pregunta en la mañana y le decía, veamos de los que estamos acá, ¿quiénes en esta semana han estado desesperados por traer a alguno el domingo para que venga a oír la palabra? No, hermanos, no, los mismos de siempre, los mismos hermanos que tenemos años, siempre eso es lo más, en los mejores casos, que nos logramos reunir en los locales de las iglesias. Pero no nos interesa el vecino, no nos interesa el que se está muriendo allá, no nos interesa el que anda en las tinieblas como nosotros en el pasado anduvimos. Nosotros más que todo no estamos como iglesia. Yo estoy hablando de la iglesia en general. Acuérdese que el Señor se lo dijo a la iglesia de Apocalipsis: tengo una cosa contra ti, le dice, y lo que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. La iglesia contemporánea ha dejado su primer amor. ¿Sabe qué dice la última iglesia de Apocalipsis? Que es exactamente la fotografía de la iglesia contemporánea. Dice: pero yo de nada tengo necesidad, de nada tengo necesidad, porque soy rica. No tengo ninguna necesidad porque todo lo tengo, dice la iglesia. Eso lo vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, que es exactamente, hermano, la figura, como decíamos, de la iglesia contemporánea, la iglesia del Señor, la iglesia que va para el cielo. De un amén, la iglesia que va para el cielo. Dice en este versículo: yo conozco tus obras. Fíjese bien, dice en el versículo número 15, que ni eres fría ni eres caliente. Tremendo esto es lo que dice el Señor, no lo estoy diciendo yo. ¿A quién se lo dice? A la iglesia de Laodicea. ¿Quién es la iglesia de Laodicea? La iglesia contemporánea, la iglesia de hoy. Esa iglesia que dice que no tiene necesidad, pero aquí vemos: yo conozco tus obras, que ni eres fría ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y aquí está el gran problema, hermanos, de la iglesia contemporánea. La iglesia que dice: no tengo necesidad de nada. Pero el Señor dice: pero yo te digo que eres una desventurada, yo te digo que eres una pobre, yo te digo que eres una miserable. Eso es lo que le dice el Señor a la iglesia de Laodicea. Usted lo lee en su casa. ¿Qué está sucediendo? Porque no está cumpliendo su mandato. Porque en el caso de la iglesia de Éfeso, que aparece en este capítulo 2 de Apocalipsis, es una iglesia que ha perdido el amor. Pero han pasado 2000 años y vemos a la iglesia de Laodicea, por decirlo de esa manera. Pero esta iglesia de Laodicea dice: escribe el ángel
de la iglesia a la Odisea. He aquí el amén, el testigo y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Por cuanto eres tibio y no frío y ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, dice el verso 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, sigue diciendo, que tú eres, ¿qué dice? Un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. ¿En qué sentido está diciendo el Espíritu de Dios a la iglesia? No le está diciendo al mundo, le está diciendo a la iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? No le está diciendo al mundo, se nos está diciendo a los que tenemos la entidad de iglesia. ¿Por qué se lo dice? Porque la iglesia no está cumpliendo su rol. La iglesia no la levantó el Señor, o a mí no me levantó el Señor para que fuera una figura dentro de su obra, para que fuera una muñequita, hermanos, impecable dentro de su obra. A usted y a mí el Señor nos levantó para que fuésemos luz en este mundo, para que fuésemos sal en este mundo. Esa es la razón por la cual, si está de acuerdo conmigo, por lo menos que se oiga un amén. Esa es la razón por la cual nos levantó el Señor, para que fuéramos sal, para que fuéramos luz. Pero la iglesia no está cumpliendo su rol. La iglesia más bien está diciendo, yo soy rica. ¿Cómo se va a salvar la gente? Hagamos un ejercicio. Yo le pregunto a usted, yo no le voy a decir levante la mano a los que son cristianos. No, partamos que todos somos, ¿verdad? Pero hagamos el ejercicio. ¿Usted ha pensado en que el vecino es alguien que si se muere hoy en la noche se va para este lugar que dice la Biblia? Bueno, no vayamos al vecino, vayamos a su ser querido. Puede ser tu mujer, puede ser su hijo que no tiene a Cristo, puede ser su suegra, puede ser su suegro, puede ser su sobrino. Usted ha pensado, si este lo matan, si este se muere, ¿a dónde va a ir? No va para el cielo el que no haya creído con fe, hermano. No va para el cielo. No, eso es mentira de la religión. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, ese va para la condenación eterna. Así dice la Biblia. Y murió el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Y estando en tormento vio a Lázaro al lado de Abraham, y le dijo: Padre, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso en la Biblia, hermanito. Damos un amén. Eso no es espantar con el petate del muerto. Eso es la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Ahí estaba el hombre luego, que quizá ni lo habían enterrado, pero su alma ya estaba en la condenación. ¿Cuántos de tus parientes, cuántos de tus seres que dices que quieres, tú has, hermanos, te has desdenado en una búsqueda, o nos hemos desdenado en una búsqueda espiritual para que crean? Porque aquí dice Pablo: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, hermanos, el Señor le dijeron allá cuando iba entrando a Jerusalén, le dijeron: calla a la gente, Señor. El Señor le dijo: si no hablan estos, las piedras hablarán. Quiere decir que el mensaje del Señor, hermanos, hay que predicarlo. Y si no lo predica usted, si no lo predico yo, ahí en su colonia, ahí en su casa, ahí en su vecino, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si no lo predica, lo van a predicar las piedras. Entonces no es un asunto opcional. La iglesia se ha enfriado. Dice el capítulo 5, verso 15 de la carta de Efesios, capítulo 5, 15 en adelante, le dice el Señor a la iglesia: despiértate tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Hermanos, la iglesia está dormida. La iglesia la
la ha alucinado la modernidad de este tiempo. Ahora la iglesia, lo que se oye decir dentro de nosotros, las pláticas, es lo que Dios ve es el corazón. También quiero decirte que ve el corazón y también ve lo de adentro, porque nuestro Dios es el Dios omnisciente, poderoso. Él es el Dios que vive y reina por los siglos. Ahora, ¿cómo entenderán? Se ve tan irónico cuando uno está orando, salva las almas, Señor, pero nunca vamos ahí al vecino, pero nunca le invitamos. Yo decía en la mañana, bueno, ¿cómo van a haber conversiones dentro de las iglesias hoy, hermanos, si solo somos los mismos? Nadie se preocupa por traer un alma de las que andan casi para caer a las llamas del infierno. Nadie. Terrible. El adormecimiento en el que hemos caído es espantoso. Fíjese que esto lo podemos ver. Váyase al capítulo número 5, versículo 15. Mirad pues, dice el versículo número 13 de Éfeso 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz las manifiesta todo. Por lo cual dice el versículo 14: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué dice? Te alumbrará la luz de... ¿A quién le está diciendo? No es que literalmente está muerto, es que estamos acomodados como iglesia. No nos interesan los perdidos, no nos interesan, hermanos, quién va a ir por los perdidos. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay esa responsabilidad? Dice Pablo. ¿Quién? Entonces uno dice, Señor, sálvalos. Pero jamás nos hemos dedicado a ayunar, a orar, a suplicar a Dios que los toque si a veces no pueden venir por nuestras invitaciones. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, hermanos, va a haber resultados. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Entonces aquí dice, despiértate tú que duermes. Y dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Nosotros como creyentes debemos de saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Usted dirá, bueno, lo que quiere Dios es que me congregue. Ah, bueno. Pero entonces, ¿eso es todo el evangelio? Entonces usted dirá, pues no me congrego, hermano, ¿verdad? Porque usted está como cuestionando el que nos congreguemos. No, el asunto es que ¿cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que dejemos el pecado. La voluntad del Señor es que sirvamos, que nos entreguemos, porque el Señor no quiere levantar piedras. El Señor quiere usarle a usted y usarme a mí. Él quiere que nosotros, dice Pedro, somos las piedras vivas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Nosotros somos las piedras vivas. Entonces, hermanos, dice, sea inteligente, dicho de otra manera. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Usted se ha preguntado por qué no se murió en la pandemia? Nosotros no nos hemos preguntado por qué estamos vivos todavía. No es por casualidad, hermanito. No, es Dios en su misericordia que quiere, hermanos, que quiere empujarnos a que cumplamos el rol que debemos de cumplir. ¿Y cuál es el rol que tenemos que cumplir? Abrir la boquita y predicar, así como Jonás llegó a Nínive. Hermanos, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Y Jonás, el mensaje no era teológico, solo decía, Nínive dentro de 40 días será destruida. Y ese fue suficiente mensaje para que los ninivitas, hermanos, se levantaran. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es increíble la frivolidad y el adormecimiento en que hemos caído como iglesia.
No queremos predicar en los hogares. Los hogares, hay gente tan terrible que mejor los cierra. Dios mío, digo yo, esta gente no sabe que es evangelio. No sabe que hay un compromiso, hermanos. Este asunto no es opcional, por favor. Esto no es opcional. Nosotros debemos de estar claros. Y yo felicito a los hermanos que están llevando a cabo la evangelización a través de los hogares de restauración. Hermanos anfitriones, Dios los bendiga, Dios los siga usando. Sigan siendo ustedes sal, sigan siendo ustedes luz. Vamos a regalarles ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Sigan ustedes extendiendo la palabra del Señor para los perdidos. Dichosos los anfitriones, dichosos esos obreros que dicen: yo quiero cumplir con el rol que Dios me ha puesto. Porque aquí dice Pablo, dice: el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero él mismo dice: pero ¿cómo lo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán? Dice, si no hay quien les predique. O sea que es una responsabilidad de cada creyente, hermano. Tremendo esto que estamos oyendo. Porque lo que queremos como iglesia es que nos predique el pastor que mañana vamos a ser bendecidos, que vamos a ser sanos, que la familia se va a levantar. Todo eso está bueno, pero el compromiso mayor es que abramos la boca, alabado sea el nombre del Señor, que abramos la boca y que prediquemos que hay esperanza para los perdidos, que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es la esperanza. Si son para el Señor, desde las fuertes. Pero hermano, yo no puedo hablar, estoy un poco así ronca, dice la hermana. Abra tu hogar de restauración. Agarra una guía y comunícate con tu autoridad cercana y te pones a predicar la palabra. Porque no se necesita ir a China para predicar la palabra. Se necesita predicarle. El Señor dijo primero, dijo en Jerusalén, eso quiere decir ahí en tu casa. Segundo, dijo el Señor en Judea, que es ahí en tu vecindad, tu familia. Y dijo tercero en Samaria. Y cuarto hasta lo último de la tierra. Es decir, el evangelio tiene que ir avanzando. Mientras el mundo, hermanos, sigue con la estela de tinieblas, adelante tiene que ir las antorchas encendidas, alumbrando y anunciando que hay esperanza, anunciando que Cristo viene, que todavía la puerta está abierta, que todavía hay esperanza. Damos un amén. Pero la iglesia de este tiempo se ha dormido. A muchos de nosotros no nos interesa incluso ni congregarnos, hermano. Muchos de nosotros a veces lo hacemos porque a veces nos empujan, porque nos ponen ahí el transporte en ocasiones. Cuando lo hacen los hermanos, no nos interesa. Vea la situación en la que está la iglesia. Veamos en la condición que está la iglesia. Como, hermanos, como yo lo he venido repitiendo, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios si no estamos cumpliendo la gran comisión? Si no estamos llevando a cabo lo que el Señor nos mandó a que hiciéramos. Es interesante, dice Pablo en su capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Él habla, hermanos, dice: si lo hago, dice, la obra se me ha encomendado. Y si no lo hago, dice, ay de mí si no lo hago. Esos hombres estaban conscientes, hermanos, que callar, que cerrar la boca para no hablar de la luz del evangelio. Ellos sentían que era un terrible problema para con Dios, que ellos tendrían con Dios. Por eso es que Pablo dice: si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si no, dice, la obra se me ha encomendado. Y ay de mí, y ay de mí. Mire la pasión, hermano. Ay de mí si no cumplo ese ministerio. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Que es
Se oirán esos gritos de Pablo, ay de mí si no lo hago. ¿Se oirá ahora a nosotros, hermano? Pregunto, aló, aló. Se oirá esos gritos ahora, ay, si no lo hago me va a matar Dios. No. Si ahorita estamos la gran mayoría pegaditos, la gran mayoría pegaditos, yo iba a decir con chicle, no, pegaditos con tirro, así, pegaditos. Nos interesa la iglesia. Yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de la iglesia de Cristo. La que dice ahí, usted ve las 7 iglesias, la decadencia, 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 hasta que llega a la última iglesia. Y dice, tú dices que eres caliente, pero mejor deberías de ser una cosa u otra, frío o bien caliente, porque de lo contrario te vomitaré de mi boca. Dios está enojado con esa iglesia. Dios está incómodo con esa iglesia. Y es acá donde le dice, y es acá donde nos dice a nosotros, hermano. Nosotros vemos en todo el general de la iglesia, no, las prioridades son nuestros trabajos, nuestras prioridades son nuestras familias, nuestras prioridades son lo mío, lo nuestro. Bueno, entonces vamos a ver, dentro de poco, hermanos, porque nosotros no somos eternos en esta tierra. Dentro de poco vamos a ver, vamos a estar ante la presencia del Todopoderoso. Damos un amén. Dentro de poco, ¿cuánto más le falta a su servidor de vida? No se sabe, quizás muy poco. Y lo mismo sucede con cada uno. Y es acá donde necesitamos esto, comprenderlo antes que sea tarde. Antes que sea tarde. ¿Cuántos, por lo menos en la mañana, yo decía, una hermana que ha venido 2 veces, está visitando 2 veces, ha traído a una persona a ella. Ha traído a una persona. Hoy se convirtió a Cristo. Esa persona, y digo yo, si todos hiciéramos eso, fuera un puño de conversiones, como dice Pablo, y cómo creerán, cómo creerán si no hay quien les predique. ¿Cómo? No pueden, hermanos, es imposible. Ahora, ¿qué es lo que con lo cual vamos a finalizar? Usted puede decir, va, si ahora, vaya, yo le digo, si ahora le toca a usted, o me toca a mí, hoy, como cristiano, usted dice que es cristiano, yo también digo que soy cristiano, pero a ver de cuál, ¿verdad? Soy yo. Si nos toca hoy, ¿qué cuentas vamos a dar? ¿Qué cuentas vamos a dar? ¿Usted cree que ya le van a preguntar las marcas de los carros que usted tuvo? ¿Usted cree que ya le van a preguntar por los títulos que usted alcanzó? Eso no existe en ese lenguaje allá en el cielo. Ahora yo finalizo. Por eso decía, a manera de tema, hermano, póngale atención y no se me aflija. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A manera de tema, decía yo, los problemas que tenemos con Dios cuando no cumplimos la gran comisión. En este caso, vamos a ver, hermanos, en el capítulo número 8, la iglesia, de Hechos de los Apóstoles, la iglesia estaba acomodada. La iglesia no se movía, la iglesia estaba ahí, hermanos, como gran señora en Jerusalén. Pero el Señor les había dicho en el capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos, le dijo, ustedes serán testigos aquí en Jerusalén y sucesivamente hasta lo último, pero la iglesia, luego que Cristo se había levantado, la iglesia se había acomodado. Y en ese capítulo número 8, 1 en adelante, el Señor tuvo que levantar una persecución contra la iglesia. Ahí viene el problema, hermanito. Ahí viene el problema.
Ahí viene el problema, viene la persecución contra la iglesia. Como dice ahí, lo primero que matan es a un santo hombre, a Esteban. Y luego se levanta un hombre loco que se llamaba Saulo, hermanos, y perseguía a la iglesia. Es que el Señor, si no entendemos por la buena, damos un amén. Siempre vamos a hacerlo por la mala, vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que vemos nosotros en el libro de los Hechos. Si gusta lo leemos. Dice que luego que muere Esteban, dice, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué dice? Esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria. Por eso es lo que el Señor les había dicho. Hubo una muerte. ¿Será que Dios tendrá que darnos donde nos duele para que nosotros entendamos? Eso es lo que hizo con la iglesia de Jerusalén. ¿Será que llegará el momento cuando... Y lo peor es que a veces nosotros, bueno, hermanos, hay personas que están siendo angustiadas ya por la disciplina del Señor, y todavía preguntan, ¿y por qué? Todavía preguntan. Hay gente que pregunta, ¿y por qué me está pasando esto? Había que ver, si sos cristiano, pues tenés problemas con Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si es que sos cristiano, vas a tener problemas con Dios. Así de sencillo. Es que este asunto es igual una orden, no es una opción. Toda aquella persona que dice, yo soy cristiano y soy de los buenos, está hablando contra su propia vida. ¿Por qué? Porque está confesando que es cristiano, y como cristiano tiene un compromiso con Dios. Entonces, levante la mano los cristianos, vamos a ver. Yo sé que hay rebeldes que no los levantan. Gloria a Dios. ¿Sos cristiana? Entonces levanta la mano a las cristianas aquí. Bueno, ya ves que bajó la clientela, ¿ah? Porque no queremos compromiso, pero la picamos de que somos cristianos. Y eso es como le pasó a aquella torre que le llamaban la torre de la democracia. ¿Qué fue lo que le pasó en el tiempo del conflicto que tuvimos nosotros acá? ¿Se recuerdan? Solo por el nombre que decía democracia, los guerrilleros, hermanos, la borbandearon y le botaron todos los vidrios. El nombre es un problema. De un amén los cristianos. Bueno, si no, los que no dieron amén, reconcíliese hoy, porque hay esperanza. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. El nombre de cristiano ya nos hace un tremendo compromiso con Dios. Por eso dicen unos, yo no me comprometo, dice, yo solo soy oyente, dice. Ajá. ¿Ah? Hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. También hay para usted. Por eso es que yo soy de la iglesia, pero no soy de la iglesia. Y hay tanta gente que no quiere compromiso con Dios. ¿Qué evangelio será ese? Había que buscar en la Biblia cuál es ese evangelio sin compromiso. Había que preguntarse, enséñeme, hermano, déme los versículos, por favor, porque yo quiero ese evangelio sin cruz, ese evangelio sin compromiso, ese evangelio según San Yo. Ese no es el evangelio, señores. El de la Biblia es cruz, el de la Biblia es entrega, el de la Biblia es, hermano, Pablo decía, una cosa hago, y es no viendo lo que queda atrás, sino proyectándome hacia el blanco, corro hacia el premio, donde está la soberana voluntad de Dios. Ese hombre corría, corramos con tal de obtener la corona, no la corona corruptible, sino la incorruptible, decía el apóstol Pablo. ¿Estaremos corriendo nosotros, hermano? Pregunto, oye, Dios mío, cuando yo me veo, me dan ganas de llorar.
Tremenda la frivolidad en la que hemos caído. Pensamos en alguien ahora este domingo, en por lo menos decirle, te voy a pagar, hombre, vamos a la iglesia, hombre. ¿Alguien hizo esa locura? No, hermano. Le digo que en los mejores casos apenas logramos venir y saber con qué condiciones, para que nos mire el pastor. Usted conmigo no tiene problemas. Aquí nosotros somos hermanos, nosotros somos compañeros, nosotros somos hermanos, familias espirituales. El problema que tengo yo no es con usted, es con Dios. Y ese es el mismo problema suyo. No es conmigo, sino también con Dios. Ese es el problema que tenemos. Porque cuando nosotros no accionamos a lo que se nos ha encomendado, oigan bien, aquí vemos, no quieren mis muchachitos, dijo. Y llega Dios y mata, permite que maten a Esteban. Dios puede hacer cualquier cosa con tal de sacarnos carrera. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros siempre poniendo pretexto. ¿Y por qué no se congrega, hermano? Es que tengo miedo, porque me va a agarrar el COVID. Si todo el mundo se va a morir, hermano. Ojalá muramos, hermanos, en el cumplimiento del deber. Y usted, hermano, ¿por qué ha dejado el privilegio? Es que no hay amor en la iglesia. Y un sinnúmero, hermanos, de excusa. Aquí no se trata de excusa. Aquí se trata, hermanitos amados, que sepamos que tenemos un compromiso con Dios. Y eso es lo que nosotros vemos con la iglesia de Jerusalén. Y finalizo, le cuento esto último para que con esto cerremos. Usted ha oído decir y ha visto y ha leído el libro de un tal Jonás. Le dijo el Señor a ese tal Jonás: Jonás, tienes que ir a Nínive y tienes que llevar la palabra. Pero dijo el hermano Jonás: ¿cómo puede ser que yo le voy a llevar la palabra a esos impíos? ¿Cuánto daño le han hecho a Israel? Jonás, anda a Nínive y predica a Nínive. Y dijo Jonás, que es el tipo de cristianos desobedientes. Dijo Jonás, no, dijo, esos pastores lo quieren arrinconar a uno, dice. Así, no, yo agarro, compra un boleto y agarra, vamos a ver, él agarró, ¿para dónde dice que agarró? Para Tarso. No, ¿para dónde? Él agarró él lo mandaron para Nínive y él agarró para Tarso, que es donde es España ahora. Entonces, él agarró al contrario, como que usted lo manden para Santa Ana y usted agarre para San Miguel. Y agarró para el lado opuesto. Bueno, dijo el Señor, no quiso entender. Bueno, no hay problema. Y allá por el camino lo estaba esperando el Señor. ¿Cuántos alaban en su nombre? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y por allá lo estaba esperando el Señor. Y generó, y puede el Señor generar huracanes. ¿Puede el Señor generar huracanes de pestes sobre los desobedientes? Sin duda. ¿Puede el Señor arrinconarnos? ¿Y por qué no? Eso es lo que vemos con Noé, con Jonás. Empezó y empieza y bueno, y aquello era tan terrible. Y por último le dijeron, era tan frío, mire, tan frío el hermano Jonás, igual que la iglesia contemporánea. Frillita. No es ni fría ni es ni caliente. Aleluya. Frío en el sentido que, mire, se estaba hundiendo el barco. Y el hermano Jonás durmiendo allá en el sótano, tranquilo el tipo. Y allá llegó el impío. Le dijo, y mira, vos le dice, vos, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no entiendo, ¿sos de esta tierra o de otro lado? Le digo, porque solo alguien que no sea de aquí de la tierra puede estar tan tranquilo como estás vos aquí. Estamos hundiéndonos, estamos bajando las 7,000 vírgenes y nadie nos ayuda y vos dormido acá.
¿Y de dónde sos? Ah, yo soy israelita, dijo. Y yo soy el culpable, dice. Ahora lo que tienen que hacer, dice, ustedes es para que se aquiete esto. Mire, bien sabe uno cuando, menos mal ese tipo de gente que ya sabe que cuando le está cayendo, ya sabe por dónde viene el leñazo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Y eso es lo que vemos en Jonás, que entendió, dice, la enleñateada es por mi culpa. Y dice, miren, señores, dice, todos los impíos ahí, bajando todas las 11,000 vírgenes, en lugar de que aquel les predicara. Y le dijo, tírenme al mar, le dijo, ahí se va a callar. No, y como le dijeron que él le dijo que era de Israel, supieron que era ese Dios fuerte y los otros lo asociaron. Entonces el Dios de este es el que nos está dando esta gran tempestad. Y le pidieron perdón. Señor, le dijo, vamos a tirar a este. Le dijo, pero no nos culpes a nosotros. No, denle, le dijo, denle. Y hermanos, y le hicieron así, lo de la hamaca, pongón, lo tiraron. Mire la rebeldía del hombre que no quiere hacer la obra de Dios. Mejor prefería que se lo tragara el mar. Y allá cuando cayó, dijo el Señor a un pez, dijo, mira pez, aquí estoy, dijo el pez. Aquí hay un cristiano de esos rebeldes, le dijo, de allá de la tierra. Tragátelo y me lo vas a tirar allá donde tiene que ir a predicar la palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tragátelo y se lo traga, hermanos. Y eso, dicho de otra manera, es una gran prueba, es una angustia estar adentro, porque ahí empieza el tal hermano Jonás, empieza, hermanos, a hacer oraciones. Antes no oraba, ahí se empieza a orar y dice, oré a Jehová desde el Seol. Sintió que era la muerte adentro de ese animal, hermano. Y ahí le dijo el Señor al gran pez, le dio las coordenadas, tirarlo, y el gran pez salió a las playas de Nínive y lo tiró todo lleno de hermanos, de lana y de baba de animal. Y ahí se levantó el sujeto y hermano se fue, hasta entendió después de tanta revolcada. Después se fue. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y después que se limpió toda la lana y todas las algas, hermano, se levantó y empezó, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dice que el rey, hermanos, si los otros decían, ese es un judío y a esos hay que creerles, y dijo el rey, bueno, hay que creerles en ayuno general, el chucho, la lora y el perro y todos los soldados, vamos a ayunar, quizás Dios tenga misericordia, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Y qué precioso, hermanos, que al ver Dios al arrepentimiento de aquellos impíos, se arrepintió Dios de destruirlos. Pero lo tremendo es por dónde tuvo que pasar Jonás. Tenga calma. Este mensajito que ha escuchado es para que nos levantemos. Si usted no se levanta, no se preocupe, que lo van a levantar. No se preocupe, ni se vaya echando rayos con el que predicó, porque siempre dicen, por mí lo dijo. Aquí yo no vengo a tirar balas, hermanos, teledirigidas. Aquí vengo a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. A eso me envía el Señor. Así que no se preocupe, solo acuérdese de esta predicación. ¿Qué fecha es hoy? 20 de julio. Acuérdese de la predicación de las 2 de la tarde del 20 de julio, de junio. Acuérdese, cuando esté en el estómago de la ballena, cuando se esté ahorcando. Entonces, acuérdese que Dios no puede ser burlado. Vamos a ponernos de pie.